Bienvenidos al sexto episodio de Tertulias y Cócteles. Hoy tenemos como invitado al poeta Adrián Guedes. Bienvenido, Adrián. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, primero que nada felicitarte por tener este espacio también para que nos podamos expresar y bueno, y tener estos invitados que has tenido que la verdad son para escuchar. Es la idea que tengan un espacio donde poder hablar entre todos de algo tan lindo como es nuestra profesión. Contame, Adrián, ¿cómo llegaste al mundo de la barra? Increíblemente tenía un amigo que íbamos junto al liceo y me hablaba de un curso de bartender, de barra. Le encantaba mucho el Campari, tomaba mucho Campari con el Garibaldi con jugo de naranja y cuando nos juntamos en la casa hablaba mucho del curso en el que estaba haciendo. Y un día me invitó como a la fiesta como de graduación y dije, esto me gusta, sentí que me gustaba en ese momento, obviamente con el tiempo lo vas desarrollando, pero fue a partir de un amigo que estaba haciendo un curso de bartender y bueno, entendemos que todos queremos ser amigos del bartender, entonces queremos estar en esa posición en un momento de tu vida. Entonces me empezó a gustar y bueno, me di cuenta cuando hice el curso, lógicamente, que elegí lo que realmente quería hacer. Vos hiciste un curso simultáneo de bartender y de flair bartender. ¿Dónde fueron tus comienzos? Yo hice el curso en Cocktail Club, los hice en paralelo, el de sala bar y después hice el de flair bartending, como para complementar. Entendía que podía complementar en la parte de ese show aplicado al servicio y hacía los dos juntos. Y me gustó mucho más la parte del show aplicado al servicio, ¿verdad? Bien. ¿Recordás tu primer trabajo detrás de una barra? Sí, y lo recuerdo con mucho cariño porque fue con el cual pude pagarme el curso. Sí, obviamente era una disco, no recuerdo, se llamaba S-Club, estaba en el Puente de las Américas y ahí un conocido del barrio había puesto una barra y recuerdo algo importantísimo que fue un día que tenía que pagar la cuota del curso. Y obviamente en ese entonces nosotros cobramos 400 pesos por noche, estamos hablando hace muchos años atrás. Y le dije a Claudio, no me olvido más, Claudio, terrible persona, le digo, Claudio, escuchá, capaz que puedo pedirte que me adelantes un dinero y trabajo 4 o 5 meses gratis porque tengo que pagar el curso. Y me dice, bueno Adrián, déjame ver, si hoy se mueve, no hay problema. Increíblemente, esa noche estuvo explotó. Muy muerto. ¡Ay, no, al revés! Estuvo muy muerto. Y cuando que cerramos el bar, no he oído más el gesto increíble que tuvo ese loco de humildad y de grandeza. Me dio toda la plata de la caja, todas las monedas, me dio todo para que yo pueda pagar el curso y lo recuerdo con mucho cariño a ese trabajo porque fue el que me dio la oportunidad de poder seguir yendo al curso, ¿verdad? Que ahí es donde arrancan las frustraciones. No poder lograr ciertas cosas y quedarte en el camino. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida y de nuestra carrera vamos conociendo y dando con personas que de alguna u otra manera se terminan transformando en referentes o en mentores o dándonos las oportunidades que a veces necesitamos para poder dar ese pequeño pasito, ¿no? En ese sentido, ¿quiénes fueron tus referentes? Mis referentes, bueno, en ese entonces, la verdad yo miraba muchos videos. Primero era mi profesor, el referente nuestro, o sea, yo entendí que la persona que más sabía de todos nosotros era nuestro profesor, Ricardo Subelzú. Y después obviamente, estaba Juan Pablo Santiago en la parte de flair bartending, Sebastián Viciniano, Matías Araújo, Daniel Oribe, o sea, habían... de profesores tuviste también, ¿eh? Habían Fernando Gómez, que en ese entonces era mi profesor también. Había mucha gente que estaba en su prime, digamos, y no paraba de verlos. Y no había la accesibilidad en la parte visual y en la parte de redes que hay hoy, ¿verdad? Entonces se nos hacía un poco más complicado antes, pero los teníamos en carne y hueso, entrenando con nosotros. Con esos referentes ahí en la escuela, como sí, para no... Sí, no, había mucha motivación. Sin duda que sí. Porque aparte, la humildad que tenían ellos también de compartir. Entonces esas son cosas que me quedan grabadas a fuego. ¿En qué momento sentiste que dejaste de ser un aprendiz y pasaste a ser un profesional? Yo creo que la profesión tiene etapas y están muy claras y muy marcadas. Y el ser humano, por defecto, cumple ciertos patrones y los reitera. Entonces, cuando uno hace el curso, lo único que quiere hacer es trabajar de noche.
ver esa accesibilidad de que todos quieren relacionarse con vos porque estás trabajando en un bar y al bar se va a distenderse. Entonces al principio sí quería ser protagonista de algo, después me di cuenta que las horas no eran muy amigables con las cosas y compatibles con las cosas que quería hacer de día. Entonces empecé a profesionalizarme en saber más de bebida y no tanto en el relacionamiento, digamos. Después de eso empecé a ver otros horarios que me permitan de día poder estar un poco más activo, ¿bien? Por eso arrancas en nightclubs o en boliches, digamos. Después empezás con los pubs o resto pubs, empezás a ver un poco más la parte de la gastronomía y te das cuenta cuando no sé si la palabra es convertirte en un profesional, porque un título te da o sea, la garantía de que sos un profesional en algo, pero es un 20%, un 10%, después se ve en la cancha. Entonces, cuando empezás a hacer costos, a empezar a ver la parte de responsabilidades, entender los recursos globales de un lugar, que hay que cuidarlos semanalmente, anualmente, y cuando eso te reditúa, ahí es cuando entendés que estás haciendo bien tu trabajo y estás profesionalizándote, aunque la profesión es un largo camino que puedo decirlo que es una de las profesiones que es infinita, como es su estadía en muchos lugares, porque, por no decir una vez por semana, vamos a decir que cada un mes sale una vida nueva, una técnica nueva, una tendencia nueva. Entonces nuestro trabajo entiendo que es de los pocos que son longevos. Para mí no tiene vida útil. Sí tiene vida útil en ciertos aspectos, pero siempre puedes reenganchar desde la profesión. Pero yendo a la pregunta, cuando empezás a hacer cosas un poco más puntuales, cuidar los recursos, hacer costos, el relacionamiento con tus compañeros y después el producto que vos generaste como profesional, que eso es lo que hace que entiendas que tenés algo muy valioso, que es tu producto, tu marca. Bien. ¿Qué conserva el Adrián de hoy de aquel joven que comenzó a dar sus primeros pasos en el 2008? Es una pregunta muy linda porque sin saberlo uno lo entiende, pero siempre hay gente buena que te lo dice para motivarte también. A mí lo que siento que me destacan y me lo hacen saber es la predeterminación. No sé si es algo de ser taurino o de realmente conseguir las cosas que uno quiere, pero tuve gente muy importante en la industria que en un momento me dijo que era de los bartenders que tenía más predeterminación y foco para poder lograr las cosas. Yo soy una persona que investiga mucho y lo que me llama la atención trato de replicarlo porque de eso se trata y después darle la parte personal, ¿verdad? Pero creo que la predeterminación y el foco en obtener las cosas. Bien. ¿Qué fue lo más difícil de aquellos primeros años? Sí, lo más difícil fue el apoyo. A ver. Yo tengo 38 años y ¿Sí? En ese entonces tenía 18, 19 años por ahí. ¿Cómo le explicaba a mis padres que quería vivir de esto? Que en ese entonces la profesión estaba, no estaba muy bien vista. Estamos hablando que este rubro era droga, sexo, rock and roll, noche. Entonces, ¿cómo le explicaba yo a mis padres que eran de otra época que quería vivir de eso? Entonces, el apoyo al 100% no estuvo. Y cuando uno tiene un emprendimiento, una idea o algo que quiere realmente hacerlo, lo primero que busca es tener apoyo de los suyos, ¿verdad? Entonces, entiendo, no fue un problema para mí, pero puede ser que el apoyo incondicional cuando tenés ese emprendimiento, yo entrenaba 10 horas por día a veces y a veces no iba a mi casa. Entonces, hoy que soy padre, entiendo que quiero que mis hijos estén más conmigo que en otros lugares, ¿verdad? Pero hay que soltar. Entonces hoy siendo padre entiendo más a mis padres. Pero es algo que no me trancó en nada. Bien. ¿Qué fue lo que te terminó enamorando de la profesión? Primero que nada, la libertad que uno puede tener en este rubro cuando uno logra cierto nivel y lo buscan por lo que uno hace, yo creo que hace que puedas ser vos mismo. Bien. Siempre te gustaron las competencias. ¿Qué fue lo que más te gustó del mundo de las competencias? ¿Qué encontraste en las competencias? Viajar.
Viajar, primero que nada. Capaz que en ese entonces viajar no era tan accesible como hoy, que podés meter una cuota, tarjeta de crédito o lo que sea, sponsor. En ese entonces muchos sponsors no había, pero entendía que habían torneos en ciertos países y si los quería conocer, competía para poder clasificar y mataba 2 pájaros de un tiro. Entonces creo que fue muy inteligente de mi parte poder aprovechar esas oportunidades. Pero viajar, conocer, probar, experimentar, estar solo, para poder entender a uno mismo, o sea, para poder saber qué es lo que yo era muy joven, saber qué quería hacer. Y me di cuenta de muy temprana edad que sabía que era lo que quería hacer. ¿Se compite contra otros o se compite contra uno mismo? No, se compite contra uno mismo. ¿Qué aprendiste de las derrotas? Bueno, humildad. Aprendí que siempre hay que estar en constante movimiento y aprendí a tolerar las frustraciones. Me ayudó mucho a perder. He ganado cosas, pero perdí más de las que he ganado, pero he aprendido mucho más de las derrotas que de las victorias. Sí, sí. Mucha gente cuenta las ganadas. Yo perdí mucho y no hablo solo de torneos, también perdés un montón de cosas. Esta profesión naturalmente es competitiva y somos amigos, pero en el stage en algún momento quiero que no te vaya tan bien como a mí para poder ganar y no se trata de eso. Por eso el uruguayo cuando viaja compite en bloque. Si somos uruguayos, si hay 3, 4 uruguayos, compiten 3, 4 uruguayos contra personas individuales de cada país. Y ahora la inversa, ¿qué fue lo que más aprendiste de las victorias? De las victorias, a controlar el ego, controlar el ego, que es una de las cosas más complicadas hoy en día en el rubro. Entenderlo, cuándo sí, cuándo no, saber escuchar, Bien. No hablar de más. ¿Y cuál fue la competencia que más te marcó? Bueno, la que más me marcó obviamente fue World Class, que para mí es uno de los torneos más de la elite. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que estudiar para poder tener la defensa del producto final y segundo que la exigencia. Yo tuve la posibilidad de ir a 2 finales regionales y era uno tras otro, era por challengers, entonces eran todos en el momento, te destapaban algo y tenías que crear algo en 10 minutos en base a eso, y eso hizo que la verdad sea muy exigente, muy desgastador mentalmente, pero ahí fue donde realmente exprimís todo tu potencial, ¿verdad? Y después vas desarrollando. Pero World Class fue la competencia que tuve la oportunidad de competir que me abrió bastante la cabeza y me hizo entender algunas cosas de la parte competitiva. ¿Qué siente un competidor minutos antes de subir al escenario? Mirá, cuando ya has competido varias veces, lo que sentís, obviamente, siempre van a ser nervios. Es increíble porque uno lo que va a hacer en ese tipo de torneos corporativos es hacer lo que hace todos los días, hacer cócteles y generar una experiencia. Me pasó que al principio es muy difícil aguantar la presión, y más en torneos que realmente tenés cámaras, tenés personas que realmente, o sea, son cazatalentos, hay dueños de bares, hay marcas y ellos buscan un representante. Entonces, tener esa presión a la hora de salir al stage a competir genera como desconfianza en las cosas que uno va a decir. Entonces, a medida que vas compitiendo, creo que vas generando confianza con el entorno, ¿no? Pero sí, nervios y presión. Presión porque siendo muy bueno, compitiendo puedes perder. Y no quiere decir que seas malo. Que seas malo. Exactamente. ¿Crees que las competencias generan mejores bartenders? Sí. Por lo menos ese tipo de competencias corporativas, hablo de muchas marcas porque muchas marcas tienen competencias corporativas, hacen desarrollar la parte comunicativa. Porque hay muy buenos bartenders, pero hay malos comunicadores. Y hoy, si no sos comunicador atrás de un bar, creo que no tenés nada que hacer. Salud. Salud. ¿Qué le dirías a
a alguien que está pensando en dar sus primeros pasos en las competencias? Lo digo siempre cuando voy a los institutos y charlo con los chicos que están arrancando, que el camino es rústico y con muchas piedras, pero se llega, es un trabajo muy disfrutable, hay ciertos momentos que hay que encontrar la vuelta. Escuché a Ponte decir que hay que tener plan A, B, C y así llegar hasta la Z. Hoy en día el mundo hace que te tengas que reinventar bastante seguido y estamos en una etapa con generaciones de jóvenes que no hay tolerancia a la frustración y la inmediatez hace que todos quieren que sea ya. Hay herramientas, pero no todos la tienen. Hoy estás trabajando en un cargo de liderazgo como bar manager en Patio Euskadi. Contanos cómo fueron tus comienzos en el patio y el rol fundamental que estás ocupando hoy día. Bien, yo trabajaba en otra empresa que tenía un monopolio ahí de mercados gastronómicos y había un local que uno de los dueños yo lo conocía de hace tiempo y me pastoreaba siempre. Al loco, no sé si, o sea, no quiero decir que soy perfecto, estoy lejos de la perfección, pero el loco tenía la visión de algo, Daniel Chain se llama, y siempre yo voy a ver un bar, vas a ver a Adrián, voy a ver un bar. Estuvo 3 años, ¿viste, no? Hasta que un día, yo fui padre, tengo otros emprendimientos y decidí hacerme un costado de la empresa por un tema de tiempos, horarios. Increíblemente, a las 2 semanas me llama por teléfono este muchacho y me dijo, che, mira, vamos a morir de esto, no sé qué, ¿te gustaría hacer una propuesta acá? Sí, tal. Entonces hice una propuesta, un presupuesto para generar la idea y después me invitaron al business, digamos, ¿verdad? Ahí arranqué como head bartender, creamos un producto en base a la identidad española y vasca, es un restaurante español con identidad vasca y regional. Regional porque hay que adaptar ciertos platos para un paladar más rioplatense, pero se construyó desde lo cultural, entonces ahí donde el lugar tiene una identidad. El menú de cóctel está basado en el menú de comidas, en el cual todos los cócteles, si bien hay muchos clásicos, hay coctelería de autoría y van de lo cítrico a lo sweet and sour para que existan ciertos maridajes. De hecho, nos trajiste la carta para entender un poco y mostrarnos un poco el concepto de lo que es patio, ¿no? Exacto, sí. La carta de este año, que va a estar hasta fin de año, se llama Arte, tiene un concepto. Yo entiendo que nuestro trabajo se basa en el arte, la mixología es el arte de mezclar bebidas. Y en el cual en esta carta es un trabajo que me llevó como 8 meses, quise mezclar varias artes. Una de ellas la mixología, que es el arte de mezclar bebidas, como te decía. Está el arte del diseño, porque esto tuvo que hacerlo un diseñador. Está el arte de la fotografía y el arte de la pintura. A mí se me dio loca por tener una carta con fotos en mega 4K, fondo negro, y me di cuenta en un momento que ese insumo lo tienen muchos bares a nivel global. Bien, entonces dije, contratemos una ilustradora o un ilustrador para que nos haga la pintura de la foto. Me dijeron, qué loco eso, Adrián. Hice publicación, encontré allá una chica muy pro que en la carta hace referencia, está la foto, pero está en la pintura de la foto, en el cual al final tiene unos créditos que muestra sus contactos, sus números de teléfono, porque la idea de esta carta es generar mano de obra de artistas locales, ¿tá? Diseño, fotografía, pintura. Entonces creo que es un trabajo muy lindo, que se hizo en conjunto, nos apoyaron algunas marcas, pero creo que tiene un concepto muy, muy marcado en el cual la storytelling hace que la experiencia sea un poco más integral a la hora de vender mezclas. Bien. ¿Cómo definís en pocas palabras lo que es la identidad de patio? Para tener una marca, un bar, un restaurante, hay 2 caminos. Se puede abrir un local con una identidad ya marcada, muy pensada, y la otra es abrir un local y en el camino ver qué sucede. Ver qué sucede. Sí. Puede ser que abras con una identidad y el movimiento haga que no pueda funcionar y en vez de vender paellas terminas vendiendo milanesas. Sucede mucho, pero yo lo defino un local con identidad, es un local que se crea a base de la inteligencia, a base de la experiencia y a base de la necesidad del mercado.
Para lograr todo eso, ¿qué importancia tiene el trabajo en equipo? Hay una frase que a veces la suelo repetir, porque hay muchos dueños que tampoco saben en el mundo en el que se meten. ¿Tá? Me tocó la suerte de tener dos propietarios que la verdad entienden mucho de esto, tienen locales gastronómicos, pero yo jamás le voy a decir a mi mecánico qué es lo que tiene que hacer el auto. Con eso te respondo todo. Bien. Sí. ¿Qué fue lo que más aprendiste de liderar personas? Aprender a entender realidades y empatía. Tener empatía porque en algún momento siempre me siento identificado con todos mis compañeros. Entonces cuando encuentro una virtud trato de resaltarla al máximo para generar mejores colaboradores, ¿verdad? Y generar mejores líderes. Esa es la misión de un líder. Sin duda. ¿Cómo construís una carta? La carta se construye nosotros, por ejemplo, desde la identidad. De identidad, y después la carta tiene que ir dirigida también al menú, ¿verdad? De comidas. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros, por ejemplo, los cócteles nuestros son bastante diferentes a los demás. La tendencia al bajo alcohol dentro de los cócteles de autoría o reversiones hace que nosotros ya hace un tiempo, yo por lo menos vengo trabajando hace bastante tiempo, entonces son cócteles que tienen buena drinkability, le decimos nosotros. Es un cóctel que una persona que no bebe cócteles lo tomaría. Bien. Entonces a nivel business ya estoy ganando, porque esta persona que no va a beber cócteles puede beberlo, exactamente. Claro. Entonces nos redirigimos a eso, una carta con un volumen de alcohol bajo para que sea disfrutable y que el cheque promedio sea alto y que te puedas tomar 3 o 4 cócteles. Bien. ¿Qué buscas transmitir a través de la experiencia gastronómica de Patio? Tú lo dijiste, una experiencia en la cual se cumplen las misiones personales, por lo menos mía. Como bartender, como profesional tengo una misión y la idea es que se genere esa misión y que se cumpla. ¿Qué características tiene que tener un buen profesional detrás de una barra? Buena comunicación, sinceridad, transparencia, humildad. Hay muchas palabras, compañerismo, entendimiento, saber decir que no y aportar y ayudar siempre a los demás y generar mejores compañeros y mejores seres humanos. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves detrás de una barra? La falta de comunicación, la falta de atención, ser el 1%. Eso hace falta, ser el 1%. Bien. Te he escuchado muchas veces hablar de crear experiencias. ¿Qué significa para vos ser un creador de experiencias? Se basa mucho también en la confianza que tenés en tu producto. Entonces cuando vos creás algo, lo ves nacer, lo ves crecer y compartís con tu producto, lográs conocerlo de pe a pa. Entonces sus historias o su parte técnica o su storytelling o su contenido más que nada tiene que, o sea, el orden no va a alterar el producto final. Entonces creo que la habilidad ahí es tratar de contar siempre lo mismo de diferentes maneras y la experiencia termina siendo parte de la misión que uno quiere, que es generar conciencia fuera del bar, que esa persona que tuvo la experiencia integral se pueda acordar en un contexto que no tenga nada que ver con bebidas. Entonces nosotros hablamos ahí, esto lo aprendí de un amigo, un colega amigo, muy amigo, que lejos de lo religioso nosotros no fidelizamos clientes, sino evangelizamos. La fidelización es un dinero en base a una experiencia. Y cuando evangelizamos a alguien, no importa qué es lo que voy a gastar, prefiero ir al bar de Adrián, porque termino aprendiendo algo, o su atención es un poco más especial. Que en realidad yo digo especial, pero si hay 30 clientes en mi restaurante, a los 30 los voy a atender igual. Los acompaño hasta la puerta. Yo creo que debo ser el único bartender que cuando llega salgo de la barra, le doy un abrazo, bienvenida. Y cuando se van, gracias por tu visita. Los acompaño hasta la puerta. Eso para mí ya es, no sé si es marca registrada, pero es algo que trato de hacerlo siempre. Bien. ¿Dónde termina el cóctel y empieza la experiencia? La experiencia, aparte del entorno y lo que uno habla, comenta y enseña, porque la idea es reeducar.
Yo tengo un hijo de 3 años, no puedo educarlo a él, menos voy a poder educar a adultos, pero sí podemos reeducar en el buen beber. Entonces creo que cuando empezamos a hablar, la experiencia sensorial ahí tiene mucho que ver con el líquido, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, antes de que lo prueben, estamos mandando mucha información y siempre hablamos de esas experiencias sensoriales. La información entra por el oído le manda una señal al cerebro y el cerebro es donde interpreta. Creo que la experiencia arranca antes de beber el cóctel. En la bienvenida, por lo menos para mí. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se construye una experiencia memorable, Adrián? Bien. Yo soy muy crítico de la ruta crítica del consumidor. Por eso te hablo desde que entra hasta que se va. Y hay unos puntos de rush, son puntos calientes, que es donde el consumidor final tiene más contacto con el servicio y con uno. Creo que viene por ahí, o sea, entender el momento en el cual el consumidor final requiere de tu mayor atención. Bien. ¿Qué rol juega la emoción dentro de la hospitalidad? Mucho. Tengo muchos clientes que hoy somos compañeros y compartimos muchas cosas y a veces no los veo por mucho tiempo y cuando los veo es como si no hubiera pasado el tiempo. Y los sentimientos a la hora de expresar me pasa con amigos que me he criado y vieron a un niño y un adolescente común y corriente, que me vean como un profesional hoy me hace que llegar a mi casa y que me manden un mensaje por privado, emocionarme porque entendieron qué es lo que quería hacer, qué quería desarrollar. Entonces se encontraron con un profesional que obviamente hay una parte sentimental de apoyo que se necesita. Los sentimientos son muy importantes porque es donde uno puede evocar la inspiración para poder crear algo. Bien. ¿Cuál fue la experiencia más desafiante que te tocó diseñar? Bueno, en los torneos más que nada. El torneo Matoni es de los torneos más complicados porque hay que entender esa parte de calorías, kilocalorías, impresionante. Creo que estuve 4 meses tratando de hacer un cóctel con bajas calorías, bajos carbohidratos. Fue muy difícil, muy difícil. Eso fue, que generar un cóctel bajo en calorías y en carbohidratos más que nada, fue difícil. Hoy medio que está en tendencia en los cócteles tener la cantidad de kilocalorías que tienen y los carbohidratos, porque la tendencia global hoy es consumir cócteles con menos azúcar, sí, menos carbohidratos. Pero eso fue difícil para mí, sí. Tuve que aprender cosas que realmente no sabía calcular. Hoy, en base a eso, cada cosa que compro miro qué cantidad de calorías tiene. Claro. ¿Qué significa sorprender a un cliente? El factor sorpresa tiene que existir. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el factor sorpresa con un ingrediente estrella en todos los cócteles. Eso hace disparar la consulta. Pero sí, tiene que haber, el factor sorpresa tiene que estar siempre. Y es en el cual vos generás el puntapié inicial para generar una conversación de fidelización también. ¿Existe una fórmula para conseguirlo? Sí, yo creo que hay que buscarle la vuelta, hay que estudiar para esto, porque yo lo comparo mucho con el fútbol. Messi es el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Sí. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Messi nació con un don. Y yo siento que Cristiano Ronaldo trabajó mucho para tener ese don. Entonces mi pregunta es, si uno nace con un don y lo trabaja y lo perfecciona, es donde realmente puede entender y ver la matrix de este rubro. Y después está el entorno, ¿no? Porque yo si quiero saber de finanzas y tendría que juntarme con alguien que sepa y escuchar, ver. Yo creo que estoy en un nivel hoy que no me cuesta para nada charlar, la parte comunicativa se me hace fácil. Yo vengo de una familia de vendedores e inconscientemente terminás mamando eso y terminás aplicándolo. Entonces siento que la parte comunicativa es importante. Sos una persona que siempre busca los por qué. ¿De dónde nace esa necesidad? De querer tener la razón de las cosas. Así, corta la bocha. Que obviamente encontrar el porqué de las cosas me ha llevado a muchos problemas, ¿verdad? Entonces,
sanamente buscar el porqué de las cosas desde el lado de la investigación, para enriquecer conocimiento. ¿Qué preguntas te haces hoy sobre la profesión? ¿Qué será el año que viene? Para no decir el mes que viene. El mes que viene, o la semana que viene, o mañana. Avanza increíble. A veces escucho a colegas que son de otras generaciones. Yo soy de otra generación, pero tengo muchos amigos por el mundo en el cual compartimos y tengo la oportunidad y la posibilidad de poder viajar y hacer cosas. Y es impresionante. Cómo avanza, es impresionante. Entonces, mi pregunta con la profesión es, ¿qué pasará el año que viene? ¿Qué máquina se inventará? ¿O qué se adaptará para poder utilizar? ¿Qué bebida saldrá? Increíble. ¿Por qué es importante cuestionar lo establecido? Para romper las reglas y ser único. ¿Qué descubrimiento cambió tu forma de trabajar? La comunicación, mirar a los ojos, poder charlar con alguien y contarle sinceramente que no somos los vendehumo, sino que contamos verdades. Eso es un quiebre, entender que sos un profesional. ¿Y a qué pregunta todavía no le encontraste respuesta? Trato de encontrarla, si no la encuentro, la dejo a un costado para encontrar el momento, el tiempo de poder entender la situación de por qué me hice esa pregunta. Pero hoy no la tengo. Bien. ¿Cómo mantenés viva la curiosidad después de tantos años? El crecimiento de los colegas, de la gente que veo. Siempre pienso a veces, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y es una pregunta increíble porque me enorgullece muchos compañeros que trabajan en lugares increíbles y siguen creando cosas, y cosas nuevas, y puedo compartir con ellos. Eso la verdad es gratificante también. ¿Y qué consejos le darías a quienes quieren evolucionar o innovar dentro de la profesión? Esto me lo dijo un gran colega, amigo. Si querés ser el mejor, te tenés que juntar con los que vos sientas que son los mejores. Es la única manera de poder aprender. Vengo de una generación que el que sabía más de repente no te contaba para que no seas mejor. Entonces tuvimos que irnos y viajar para poder entender otras cosas que no nos querían explicar. Entonces al volver y entender lo que habíamos aprendido, fuimos los que le enseñamos a los que no nos quisieron enseñar. Adrián, sabés que esta tertulia viene tan bien, pero me parece que hace falta rubricarla con algo. ¿Te parece si vamos con un Negroni.uy? Impecable, dale. La barra es tuya. Muy bien. Negroni.uy para el mundo. Es una frase que siempre digo. Es un cóctel que lo vengo trabajando de 2013, 2014 y hoy entiendo que está en su prime. Y sí. Entiendo que es uno de los más vendidos en Patio Euskadi, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la modalidad de tapeo, entonces ahí es donde se abre la oportunidad de poder ofrecer este tipo de aperitivos. Siempre hablo de que es un cóctel educativo, porque acá en Uruguay increíblemente somos nativos de beber cosas aperitivas, porque tomamos una infusión de yerba mate amarga. El 95% sí. De los uruguayos toman mate amargo. Y el primer mate amargo sabemos que es amargo. Es amargo. Entonces somos buenos tolerantes a los bitters, a las cosas amargas y por ende a los aperitivos. Y no lo queremos reconocer. Por eso el sistema de venta que tenemos nosotros se basa en la reeducación. A ver, contanos cómo es eso. Entender al consumidor final los lujos de hoy, que es saber qué va a beber y qué va a comer. Entonces la idea de este cóctel es que entiendan la función primero de un aperitivo, que va a ayudar mucho a la parte de la digestión, o sea, es un cóctel para compartir también, con una charla amena, para que después venga un plato principal y que se genere la experiencia, ¿verdad? Este cóctel va a tener un gin de naranja de Sevilla, ¿Cuáles son las características de este gin? ¿Qué lo hace diferente? Este gin, en teoría, o sea, está dentro de una categoría de los flavors, lo cual va a tener una graduación alcohólica mucho más baja. Okay. Y lo va a hacer a un aperitivo más dócil de beber. Por eso hablamos de un cóctel que es educativo. Y amigable. Exactamente, es mucho más dócil, muy amigable, porque hay ciertos aperitivos que son bastante strong, que bueno, es su particularidad, ¿verdad? Le vas a poner Campari,
Que sin Campari no hay Negroni. Exactamente. Hemos intentado muchas cosas, pero Campari es Campari, totalmente. Y la reversión de esto se llama .uy como el dominio de una página de internet, .uy. Sí. Porque lo que quise hacer es tener un líquido que nos deje en primera plana a nivel global en el tema de bebidas. Pensé muchas cosas. Primero que nada pensé cómo nos conoce a nosotros a nivel global. Y bueno, por el fútbol, por la carne y por el vino. Y por el vino. Entonces llamé a Luis Suárez, no me contestó, entonces no iba a poder hacer nada con él. Con carne no iba a hacer nada. Entonces entendimos que la cepa del Tanat es la que nos hizo conocido a nivel global en el tema de vinos. Entonces tenemos un licor de Tanat que lo hacemos artesanal en el bar, que está macerado en yerba mate. Está especiado y macerado en yerba mate. Especiado y macerado en yerba mate. Sí. Entonces creo que más uruguayo que esto no hay. Por eso .uy. Que tiene una nota como a budín, pan dulce. Y ese retrogusto de la yerba mate, la mateína que hace entender dónde estamos ubicados, ¿verdad? Imponente. Bueno, vamos a mezclar. Debo reconocer que yo soy un fanático del Negroni y cuando probé esta versión realmente me sedujo de tal manera que cada vez que puedo y tengo oportunidad lo consumo. Nosotros tenemos un grupo de clientes que hoy son amigos, van todos los jueves, son puritanos de una parrilla y todos los jueves terminan de comer en esa parrilla y van a tomar Negroni.uy y cierran la noche con Expresso Martini también. Bien. Como es un ritual que tienen ellos, que yo lo respeto mucho y la verdad aprecio mucho que vayan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de la experiencia que tienen en el bar, después van a otros bar y sanamente comparan sanamente los servicios, los cócteles, cómo se desempeña el bartender atrás del bar. Y eso creo que te hace mucho más culto, ¿verdad? Es lo que decís vos, reeducar a los clientes. Sí. Que en realidad es saber qué es lo que la gente va a beber y comer, ¿verdad? Que de eso se trata. Tenemos mucha gente que tiene muchas oportunidades de viajar y dinero, poder, y nos manifiestan siempre lo mismo. Y se lo digo a todo el mundo. Esa gente que tiene posibilidades económicas te habla de que lo material termina siendo banal. Tal cual. Efímero. Entonces cuando uno deja de existir en este plano, lo material ya no lo puede no tiene. Y peor aún, lo puede usufructuar otro y lo destruye. Pero sí hablan de qué pasa con la conciencia, qué pasa con los sentimientos, qué pasa con lo vivido. Entonces, como nadie sabe después de la muerte qué es lo que sucede, ahí es donde nacen los cocktail lovers, los coffee lovers, los food lovers. Son gente que tiene oportunidades, viajan por el mundo para tener la experiencia, ¿verdad? Para tener experiencia, sí. Exactamente. Entonces, esa gente va en busca de la experiencia, ¿verdad? Sensorial, más que nada. Ahí, vamos acá. Ahí va. La particularidad que tiene este cóctel es que tiene unas gotitas de aceite de sésamo. Entonces lo que va a hacer esto va a equilibrar ciertos sabores, le va a dar una untuosidad y lo va a ahumar. Es una técnica de ahumado también. Opa. Le va a dar una nota un poco más mantecosa, más a mantequilla de maní, que va muy bien con el licor de Tanat, ¿verdad? Que tiene esa percepción a pan dulce, budín. Y bueno, con ustedes Negroni.uy, chicos. Vamos a brindar, pero muchas gracias. A tu salud, no, bienvenido. Gracias. Espectacular. Delicious. Y un amigo, me tomaría 20. Si estás pensando en formarte como barman, te invito a conocer Arte y Bar, una escuela pensada para formar profesionales, con técnica, criterio y experiencia real detrás de una barra. Porque esto no se trata solo de aprender recetas, sino de aprender una profesión. ¿Por qué elegiste Negroni como bandera? Eso fue en un torneo corporativo en el cual quería saber cuál era de los cócteles más consumidos y más longevos, en el cual tenga un storytelling que se pueda desarrollar.
Aparte, entiendo que es un cóctel de la base de la perfección de la mezcla, ¿no? Porque tiene un destilado, un azúcar y un amargo. Y cumple con muchas cualidades y siempre me gustaron los aperitivos y quería hacerle honor a este Negroni haciéndole la reversión. Bien, ¿qué representa para Adrián el Negroni.uy? Te comentaba que este cóctel lo vengo trabajando desde 2013, en el cual hoy está en su mejor momento, goza de mucha salud. Y hay mucha gente, hay varios bares que hoy que siguen, que he pasado, he dejado mi granito de arena y siguen estando en las cartas. Y entiendo, te comentaba una vuelta en un bar que después del Escalera al Cielo creo que es el cóctel más longevo que quedó en la vuelta. A mí me hace muy feliz y es de los cócteles que más me gusta también. Nosotros no es que redirigimos la venta con el cóctel, simplemente la gente que lo entiende, que entiende el cóctel, sus características, hacen que se vuelvan fan. Y después nada, ¿no? El querer replicarlo en sus casas ya habla de que el cóctel pasó una barrera, ¿verdad? De que no solo consumirlo en el bar, sino cuando no consumen mi bar, quieren tomar lo mismo en su casa. Sin duda, yo soy uno de ellos. Muchas veces te he escuchado hablar de construir comunidad. ¿Qué significa para vos construir una comunidad? Y la palabra lo dice, unión. La unión hace la fuerza y te comentaba en otra pregunta de que generalmente las oportunidades que tuve de poder viajar y competir afuera con otros uruguayos, me pasó particularmente en San Pablo, que éramos 4 colegas uruguayos compitiendo con Paraguay, Brasil, y en la concentración impresionante en los stages que teníamos cada uno, era elite, y no entendían ellos cómo nosotros, pasaba uno, después pasaba otro y nos prestábamos todo. Claro. Porque ahí todos se querían arrancar los ojos. Entonces la comunidad arranca desde el trabajo en equipo y después de ayudar, colaborar con los otros bares o mis contactos, pasártelos a vos para que la industria crezca. Nosotros precisamos de que todos los bares anden bien, no uno solo. Eso habla de que la industria crece y se vuelve más importante. Por eso hoy la comunidad tiene que trabajar mucho en la parte de compartir. Bien, ahí me respondiste ya una de las preguntas. ¿Y qué cosas están pasando hoy gastronómicamente en nuestro país que contribuyen a generar esa comunidad? Bueno, importantes son los guests, el acercamiento de profesionales. Yo trato de decirle a todos los bares que voy si necesitan ayuda en algo, si necesitan ir al bar para ver algo, sin problema. Y los guests hacen que vos compartas lo que haces en tu bar con la gente de ese bar que te invita. Y ahí es donde está la oportunidad de, después de los guests, replicar lo que aprendiste con ese compañero. Y creo que charlar con colegas enseña mucho más que varios cursos. Y entender las realidades diferentes de cada uno hacen que uno se enriquezca también de valores. ¿Cómo se genera esa colaboración entre colegas en nuestro país? Ya que nosotros somos muy celosos de nuestra profesión y de nuestros conocimientos, a diferencia de lo que pasa en otros países. Sí, ahí primero hay que tener, es un acto de humildad y compañerismo. Vos hoy hablabas de humildad. Sí, de compañerismo y humildad. Me pasa que voy a hacer guest a algunos lugares que la verdad nosotros no capitalizamos, ¿tá? Pero sin embargo voy igual, porque siento que a ellos les va a sumar mucho más que a mí, y a mí en lo que me suma es en la parte humana, y entender que yo sí estoy. Entonces me parece que no hay ningún bartender que hoy piense como pienso yo y quiera hacer lo que quiera hacer y generar la comunidad que quiero. A veces hablamos de comunidad y solo hablamos. Bien. Vos hablas mucho de innovación y de técnicas modernas, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que te hizo pensar que había otra forma de construir un cóctel? Bueno, primero yo creo que arrancás siempre replicando. Ves algo que te impactó y tratás de entenderlo para poder replicarlo. Y en base al ensayo y error y las consultas que uno puede llegar a hacer con sus colegas y profesionales, es cuando se da. Pero hay que estar atento a las tendencias también para poder lograr eso. Y después algo fundamental para mí es el medio de poder lograr las técnicas.
Hoy por hoy hay una tendencia que es el pre-batch. Para alguien que no está familiarizado con el rubro, ¿qué es eso? El pre-batch sirve mucho para la velocidad en el servicio, ¿verdad? Yo creo que me pasa esto. Nosotros ya sabemos que hacemos buenos cócteles. Nos formamos profesionalmente para eso. Yo creo que el protagonista hoy es el consumidor final. Entonces, si bien el cóctel tiene que estar bien, entendiendo, sabiendo que está bien, le saco tiempo en elaboración para poder darle tiempo a lo que requiere, que es la atención y la experiencia del consumidor final. El pre-batch agiliza mucho el servicio, hace que se pueda estandarizar los cócteles, que eso para mí es muy importante. Y no es que sea una tendencia, siempre se necesitó. Se necesitó porque hay mezclas sencillas que no requieren de técnicas muy vanguardistas y a veces genera mucho mejores tiempos para dedicarle a otras cosas. El trabajo está en el pre-batch, pero después te deja libre de poder generar la experiencia, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, con esta nueva técnica, ¿se pierde o no se pierde la experiencia del consumidor? No, para mí no. Nosotros elegimos qué cócteles pre-batchar y qué no. Nosotros los clásicos, por ejemplo, que requieren de la técnica del refrescado, las hacemos a la manera clásica, porque entiendo que tiene otro romance. Los cócteles de autor preferiría pre-batcharlos y respetar los clásicos porque son la base de lo que nos hace a nosotros ser quienes somos hoy. Pero para mí suma, respetando ciertos parámetros de ciertos cócteles clásicos, creo que no hay que bastardearlos de esa manera. He ido a lugares importantes, a fiestas internacionales de marcas muy conocidas, que recuerdo yo cuando salgo en Negronías de los cócteles de cabecera mío, y hay que tener en cuenta algunas cosas para hacer los pre-batch de ciertos cócteles. Y me pareció medio intenso en gradaciones alcohólicas. Y para hacer un pre-batch hay que tener ciertas particularidades y respetar ciertos parámetros para que no sucedan esas cosas que entendemos que son despectivas de un cóctel. Muy simple. ¿Cuáles son los errores que comúnmente se cometen? En el pre-batch, la dilución. La dilución, sí. Siempre hablamos de lo mismo. 99,9% cuando probamos un pre-batch está mal. Puede ser equilibrio entre azúcares y cítricos o la dilución. Y más en cócteles aperitivos, que generalmente tienen una intensidad alcohólica más elevada. ¿En qué cóctel nunca utilizarías el pre-batch? No, en Negronis, Dry Martinis, Espresso Martini, Old Fashion, margaritas. Se puede agilizar un pre-batch de algo, por ejemplo, un Sweet and Sour, un jugo limón con azúcares, para agilizar el servicio de la técnica. Acabas de nombrar una familia de cócteles muy interesante, que es la de los martinis. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a recorrer unos bares y estaba muy de moda, como que están en tendencia, en boga nuevamente, el Dry Martini. ¿Qué opinas al respecto de ese cóctel? Que sabemos que es terrible cóctel, pero adaptado a nuestro paladar. ¿Pensás que pueda llegar a transformarse en tendencia acá en Uruguay? Dentro de la industria, sí. Es más, nosotros tenemos un Dry Martini de tarta vasca. Hacemos un Fat Wash con un postre icónico de País Vasco, que es la tarta vasca, en el cual queda un leve saborizado y es tendencia. Pasó Negroni, Espresso Martini, bueno, son los 5 cócteles más consumidos del mundo. Hoy el Dry Martini tiene una particularidad que se necesita de reeducación. En los clientes de confianza se le da esa explicación técnica para después que entiendan el líquido. Yo creo que dentro de la jerga, los que seguimos la tendencia, hace que esa tendencia pueda llegar aquí y pueda reeducar a los consumidores finales. Entonces los que tienen la posibilidad de poder viajar se van con la idea de lo que probaron acá y ahí es donde se reeducan y entienden la industria. Vos hablas mucho de reeducar a los comensales, a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué pasa con los comensales hablando de un cóctel tan sencillo y tan famoso como el Dry Martini? Pues muchas veces pasa que vos vas a un bar y pedís un Dry Martini muy seco y en vez de ponerle menos vermú, le ponen más vermú. ¿Cómo se educa todo eso? ¿Cómo hacemos que nuestros profesionales aprendan
realmente las diferencias en determinados cócteles, que son muy sutiles, ¿verdad? Sí, ahí la parte de la apertura del cliente es fundamental. Después está la naturaleza en el cual se le consulta, porque una persona que nunca bebió un cóctel no se le puede ofrecer un dry martini. Nunca más va a ir a tu bar. Para mí es el ABC. Pero una persona que sí tiene una educación en su paladar, o una persona que bebe dry martinis por ahí, consultarle cuál es la preferencia. Si más dry, si más gin, si más vermouth. Nosotros lo hacemos con más gin. Entendemos que tiene una particularidad, el gin nuestro queda como un poco más meloso, está todo congelado, pero se le explica la percepción sensorial, porque uno dice una bebida seca y la gente lo que tiene por seco algo que no está mojado, ¿entendés? Entonces hay que explicar ciertas percepciones sensoriales. Entonces se le da a probar el vermouth solo, se le da a probar el gin solo, en pequeñas dosis para que entiendan la experiencia en la boca, ¿no? Y después de ahí se genera la mezcla para que se amalgame todo. Bien. Por lo menos así lo utilizamos nosotros. Bien. Hoy por hoy está de moda en muchas cartas los cócteles clarificados. ¿Qué significa clarificar un cóctel? Clarificar un cóctel, lo que significa, o sea, a grandes rasgos, es cambiar la textura del cóctel para que genere una experiencia sensorial. Porque con esos cócteles existen disociaciones, que es una confusión, y existen asociaciones. Vos ves un cóctel transparente que parece agua y piensa que no tiene sabor. Exactamente. Exacto, sí. Lo que hace es acentuar muchos sabores, darle una nota láctica, dependiendo de qué lácteo se utilice, y dejarlos más redondos en boca. ¿Esa es la experiencia que buscás respecto a una receta clásica? Sí. Bien, ¿es una herramienta técnica? ¿Es estética? ¿Por dónde va? Sí, son todas, pero no hay que abusar del recurso. Hoy lo que sucede es que vas a muchos bares y tienen 10 cócteles en la carta y los 10 son clarificados. Y los probás a todos y todos saben lo mismo. No se abre una arista de sabor. Por eso hay que tener buena técnica y tener buena educación en el paladar a la hora de mezclar bebidas. Y tienen que existir equilibrios. Obviamente, es la tendencia, es minimalismo. A mí me encanta, siempre me encantó el minimalismo. Por eso no me gusta mucho competir en IVA. O sea, esto sin generar polémica, ¿no? Pero es porque a mí personalmente no me gusta mucho. Te limita la innovación. No, y la expresión. Entonces, las garnituras, las decoraciones, a mí me gusta mucho el minimalismo, que siempre me gustó y hoy es tendencia y no sé si va a ser tendencia para siempre, llegó para quedarse. Entonces es muy instagrameable, esa es la palabra. Así como tiene que ser hoy en día para que vos lo puedas capitalizar dentro de las redes. ¿Cuál es el clarificado que más te sorprendió? Tenemos un clarificado que entendemos que somos los únicos en Uruguay, que hace tiempo que lo hacemos. Estamos clarificando el dulce de leche. Para la clarificación se necesita un ácido cítrico y un lácteo, ¿verdad? Sí. Dentro de los cócteles de la familia de los Milk Punch. Sí. Un milk washing. Sí. Sí, el cóctel se llama Banana Split. Y lo que hacemos es mezclar un jugo cítrico de banana, de la pulpa de banana. Dejamos oxidar la cáscara para generar un oleosacarium con una carga de aceite esencial bastante grande. Eso se le pone el ácido cítrico. Utilizamos un poco más de tecnología en los cócteles. Aparte de los jugos de limones naturales, equilibramos con ácido cítrico que da ese cítrico de frutas cítricas, ácido málico que da una percepción de una acidez de frutas verdes, inmaduras. Y eso se mezcla con los destilados. En este caso va a ir con un whisky americano, que esas percepciones increíblemente son a banana y es un producto que no se hace con banana. Pero el otro día hablando con la gente de Jack Daniel, que fueron a visitarnos al bar desde Brasil, le comentaba este cóctel y decían, es verdad, el whisky americano cuando lo probás por primera vez sentís como una percepción como sabor a banana. Tiene una explicación técnica, es un sabor, es una percepción que no recuerdo el nombre, que me dijo un sommelier. Entonces eso aporta mucho la parte de la banana y eso después se clarifica en el dulce de leche. Y el cóctel se llama Banana Split. Tiene un sabor como al helado de Banana Split. Con esa, es espectacular, es un after dinner. Bien. ¿Qué significa para vos que una barra sea sustentable? Hoy ese pensamiento está dividido.
podemos hablar de sustentabilidad y sostenibilidad, nosotros cambiamos el discurso porque es real, tratamos de ser lo más sustentable y sostenible. Nosotros, por ejemplo, somos el único bar en Montevideo que no compra hielo, sacando los hoteles, ¿verdad?, que tienen su máquina. Nosotros tenemos una máquina que nos hace un cubo y después nos hacemos nuestro propio hielo cristalino. Entiendo que hoy el hielo cristalino tiene que ser un denominador en común en todos los bares, pero nosotros no lo compramos. Eso quiere decir que no tenemos 25 pesos de costo extra, lo hacemos nosotros y genera un valor agregado. Pero ¿qué pasa con la sustentabilidad? A veces reciclamos algo y utilizamos mucha energía que no se renueva después. Hago esto, pero utilizo tanta energía para cocinar, calentar, deshidratar, y es como, no es coherente. Y mucha gente se equivoca con eso. Hay pocos bares que son sustentables y sostenibles. ¿Vos pensás que los clientes valoran ese esfuerzo? Sí, porque le generás la incomodidad, y la incomodidad es movimiento. ¿Qué debería mejorar Uruguay en este aspecto? En otros países sé que hay gente que, no sé si la palabra es recolectar, pero va por muchos lugares a recolectar desperdicios para poder hacer compost, generarte tu propia huerta en tu bar y que ellos se encarguen y vos le das los residuos. Hay colegas que no les gustan de repente o entienden que no es agradable la parte de reciclar los vidrios. No va por la calidad del cristal o del vidrio, sino por el mensaje que nosotros queremos dejar. Entonces yo en mi trabajo mezclo muchas cosas y ser padre a mí me cambió mucho y a mí me encantaría explicarle el trabajo que hago yo con ciertos insumos y poder reciclarlos. Entonces creo que tiene otro valor, aparte de una calidad o un peso o una textura. ¿Pensás que la sustentabilidad llegó para quedarse? No, la gente va a buscar la practicidad. Muchas veces también te he escuchado hablar de hospitalidad. ¿Qué significa para Adrián la hospitalidad? Para mí se basa también en la empatía y en cómo uno se quiere sentir a la hora de visitar un lugar, ¿verdad? Cómo quieren que lo atiendan, cómo quieren que... Eso se genera con la confianza y con las reiteradas como apariciones dentro de los lugares, ¿verdad? O sea, que seas un cliente habitué, digamos, pero para mí también es marca registrada de cada uno nuestro. Por eso te digo, a mí me gusta mucho, aparte disfruto de salir y yo entendí que la gente en un momento deja de existir. Entonces uno nunca sabe, yo nunca sé cuándo un cliente va a dejar de venir. Entonces pienso en ese último día y tratar de que no sea el último día, pero generar ese acercamiento. Un abrazo, un saludo, el agradecimiento. Hoy los rockstar, digamos, no ven algo muy importante que es que el cliente es el que nos hace el favor a nosotros. Porque él es el que nos elige, pone dinero para que nosotros le demos la experiencia. Entonces no pueden existir las estrellas. Yo voy a lugares reconocidos, voy martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, voy cualquier día y a veces te saludan, a veces no te saludan. Y no quiero decir que sea una persona pública, no, pero dentro de la industria, trabajando 18 años, te conocen. Entonces, a mí me gusta que me saluden, que me miren y que me saluden. Y eso no se da mucho, pero por el juego de egos también. Y a mí me encanta, si no me saludas, te voy a saludar igual. Te voy a saludar yo, entonces, obvio. Entonces es más personal también, ¿no? Sabes que yo siempre le cuento a mis alumnos una experiencia que tuve trabajando en Radisson, en el piso 25, en el restaurante Arcadia, hace muchísimos años cuando vinieron los Reyes de España. ¿tá? No estaba prevista la visita de los Reyes al piso 25. Entonces llaman de protocolo los Reyes y dicen, es el cumpleaños de una amiga de la reina. ¿tá? Necesitamos una sala privada para unas 20 personas y por favor que nos consigan una torta de cumpleaños. ¿tá?
Obviamente se revolucionó todo el hotel, todo para poder armar el salón en tiempo y forma, porque 20 minutos estaban, conseguir la torta de cumpleaños y todas esas cosas. Entonces llegaron, entraron al salón, estábamos sirviendo la bebida y estábamos terminando de aprontar la torta. Y la sala estaba muy pegadita a la cocina. Se abre la puerta de la cocina, puerta de vaivén, nunca en la vida me voy a olvidar, y aparece la reina a preguntarnos si estaba todo bien, si habíamos podido conseguir la torta y que si no la habíamos podido conseguir, que nos quedáramos tranquilos, que lo importante era que pudieran brindar con la homenajeada. ¿Viste cuando vos quedás así, sí, fijo y lo decís, pero es joda, esto no es real lo que está pasando, ¿entendés? Entonces, cuando vos tratás con clientes con una humildad de esa naturaleza, vos como profesional, imagínate en el lugar que te tenés que poner. O sea, háblame de hospitalidad, háblame de servicio, háblame de generar experiencias, digo... Sí, y la empatía más que nada, ¿no? Que el consumidor tenga, o la reina tenga esa apertura. Esa apertura es increíble. Sí, yo personalmente, bueno, lo que estábamos ahí es algo que nunca nos vamos a olvidar. Y obviamente que cuando terminó el servicio y se fueron, tanto el rey como la reina vinieron y nos dieron la mano uno por uno a los que estábamos ahí, o sea... Sí, me pasa mucho cuando doy un cóctel, baja la mesa y no puedo no mirar, hasta que prueba el cóctel y me hace la seña, sí, el 2 de la muestra o alguna seña hace. Nada, es gratificante cuando es positiva la experiencia del consumidor, ¿verdad? Sin duda. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los profesionales? Costos. Porque en definitiva esto termina siendo por plata. Si no cuidamos ese recurso, el bar en el cual nosotros trabajamos va a dejar de trabajar. Después el error común de los profesionales es eso, es medir su ego. Ese es el error principal, creo yo, en el cual no duermen tranquilos por saber quién es mejor, quién hace mejor las cosas, o quién hace primero. Vos sabés que lo vengo repitiendo en varios capítulos porque me quedó grabado, ¿no? Hace poquito escuché una entrevista a Simone Caporale. Entonces él decía que la creatividad pasa a ser innovación cuando la podés rentabilizar. Exacto. Yo lo vi, exacto. ¿Lo viste? Exacto. Bueno, me parece fantástico. Es una definición muy correcta. Fantástico. Es muy correcto. Y sí, va de la mano con esto que vos decías, ¿no? O sea, muchos colegas no tienen una capacitación con respecto a costo, con respecto a generar lo que es la ingeniería del menú. Sí. En un momento siempre, o sea, en un momento no pienso también que hoy las capacitaciones, habemos personas que estamos formadas, pero las capacitaciones también a veces son para ciertos propietarios que no entienden de la industria. Pero creo que tiene que ser un win-win para las dos partes. Pero si no hay buena economía en un establecimiento, deja de existir. Y eso es lo que no queremos, porque ahí es donde la industria baja. Por eso tenemos que capacitarnos, aprender, estudiar. ¿Vos pensás que la hospitalidad se puede aprender o tiene que ser algo innato? Se puede aprender, sea más innato, pero siento que también viene de tus valores y tu educación. La educación se basa en los valores familiares en el cual uno crece, en la profesión en la que uno ejerce y no menor en el entorno. Entonces, si nosotros no estamos en un entorno sano de agradecimiento, es difícil poder generar el cometido, ¿verdad? Bien, la salud mental es algo que venís hablando desde hace tiempo. ¿Por qué le estás dando tanta importancia a este tema? No hace mucho tuvimos una pérdida en la industria grandísima de Rubén Marmo, que la verdad era un profesional y un loco querido y muy humilde y muy crack. Y de ese día me choqué un poco y entendí que hay un montón de cosas silenciosas e invisibles que no la queremos ver ni hablar. Hoy sigo mucho a Emiliano Giacone, que es el embajador de Branca en España. Están haciendo unos videos, unas cápsulas muy interesantes en la parte de salud mental y de cosas que la gente no ve. La presión laboral, siempre tenés que estar bien,
nunca hay un bartender que está mal, somos felices y a veces es todo lo contrario. Entonces creo que la salud mental, yo hoy voy a terapia y trato muchas cosas, creo que todos deberíamos pedir ayuda profesional para poder entender el lugar donde estamos, pero es importante hoy para poder seguir adelante, porque desde ese problema es donde suceden las fatalidades, las frustraciones y la negación a seguir con lo que en un momento pensamos que es lo que realmente queremos. ¿Cuáles son los principales problemas que ves hoy por hoy vinculados a ese tema en la industria? Y bueno, primero que nada es las horas, los horarios, esa presión de siempre estar bien y nunca nadie preguntarte si estás bien. Yo trato de estar en la parte de recursos humanos también, charlar y cada 2 días decir a los chicos si quieren hablar de algo, si quieren charlar, si les pasó algo, si quieren abrirse. O sea, yo no pretendo ser amigo, pero a veces la experiencia hace que puedas identificar con una visión un poco más objetiva y poder dar una mano, ¿no? Pero sí, es la parte de la salud mental. Hoy que esto es tan competitivo, hay listas de los mejores bares, eso hace que vos quieras estar y si no perteneces a ese nicho es como que no cumpliste tu cometido. Entonces creo que hay que trabajar mucho en uno para entender hacia dónde quiere ir, ¿verdad? ¿Qué situaciones ves que se han normalizado que no deberían ser normales? Mirá, yo trato de siempre estar correcto con la parte legal. La verdad, trabajo en un local que me siento muy cómodo porque es muy transparente y agradezco que me hayan echado la mano para poder trabajar ahí. Y es recíproco. Y el punto de equilibrio siempre está y no hemos tenido ningún problema. Hablo por nosotros, no hablo por los otros establecimientos, pero sí sucede que está muy arraigado con lo de la salud mental. Hay algunos propietarios que quieren tener el control de muchas cosas y pueden tener el control de cosas tangibles, pero cuando querés tener el control del tiempo de los demás, ahí es cuando se arma problema y es es la exigencia a estar, querer estar, tener que estar. ¿Cómo nos afectan los horarios y las presiones laborales? Sí, los horarios jamás van a ser compatibles con... A veces me pregunto si nosotros vivimos en un horario normal o el común denominador tiene un horario normal. Tiene un horario normal. Mi pareja tiene un horario totalmente diferente al mío, pero si no hubiéramos tenido ese horario diferente, no hubiéramos podido ser quienes somos y entendernos como nos entendemos. Entonces, creo que no... Es lo que es. Nosotros trabajamos con gente. Si no nos gusta trabajar con gente, no tenemos nada que hacer ahí. Entonces, nosotros tenemos que hacer sentir al cliente contento, que pase un buen momento. Y los bares y los establecimientos no son tipo hay un ganchito para dejar los problemas ahí y entrar como si nada. Eso de tenés que dejar los problemas en casa, no, para mí no corre. Por eso está el momento de charla, de poder expresarse. ¿Qué sucede? ¿Qué poder cambiar? Para mí el 90% de las cosas son editables, pero tiene que ser recíproco, tiene que haber un resultado, tiene que haber un argumento válido. ¿Qué responsabilidad pensás que tienen los empleadores? La responsabilidad es una responsabilidad tremenda. Hay empleadores que tienen mucha gente trabajando y son muchas familias. Y a veces muchos no vinieron de cuna de oro, hay gente laburadora. Y pueden lograr tener un mejor pasar. Entonces se sienten identificados con los empleados. Con algunos sí, con unos más, con unos menos, pero la responsabilidad es que progresen. ¿Y qué responsabilidad tienen los líderes? La responsabilidad es siempre generar tu misma cepa, buenos líderes, siempre buenos líderes. Hay una regla que es hacer y que te miren, hacer juntos y después ver que hagan. Yo lo practico mucho y siempre estoy con la parte del ejemplo. Todo es editable, no soy el mejor haciendo las cosas, pero si es diferente a como yo lo hago y hay un argumento válido, estoy abierto a cambiarlo totalmente. Imponente. ¿Cómo cuidas tu propia salud mental? Primero, la verdad, tengo una pareja que
capaz que todos querrían tener, porque la palabra spa, cómo aguanta, cómo aguantó. Primero es la apertura del entendimiento con mi pareja y la profesión que yo tengo, porque entendió que soy un profesional. Después mi familia, la familia que yo elegí para que se me entienda, que son mis amigos, y los clientes que la verdad, o sea, siempre me siguen. Y después, nada, o sea, el entorno en el cual uno elige estar. La vida se trata de decisiones, Alfredo. Y como yo soy libre de decidir y querer hacer lo que yo quiero, voy a elegir con la gente que realmente me suma y me aporta. Y hace un tiempo decidí que lo que me puede llegar a hacer mal o afectar, no lo quiero cerca mío. Y el que me conoce me ama o me odia, pero el que me odia es porque no me conoce. Y el que me conoce sabe realmente cómo soy, entonces siento que respeto mucho mi personalidad. Yo creo que soy un loco bastante agradable a la hora de laburar. Con mis amigos, la verdad, hay clientes, si no, no me seguirían o no estaría trabajando. A veces me pongo a pensar si uno es realmente bueno en lo que hace. O cuando visita bares de la hostia y entiende que el servicio no es bueno, y si uno se pregunta, si yo estaría acá, y ahí es cuando te preguntas te afirmas, soy realmente bueno. Y es uno de los motores. Bien. Sí. ¿Qué mensaje le darías a un colega que está pasando por un mal momento? Que hable. Hay muchos patrones de problemas. Y a veces un mensaje de hola, ¿cómo estás? Cuando nunca te escriben, puede ser una señal. Le diría que hable, que no importa, que hable, que busque a alguien poder comunicarlo. Que hable, que charle y que se abra. Vos hablas mucho de reeducar a los clientes. ¿Qué significa eso para vos? Es un papel importantísimo reeducar. Hablábamos de los lujos de hoy, saber que uno va a beber, tener el entendimiento. Yo, al ser una persona bastante curiosa, cuando voy a necesitar de algún servicio, necesito que me lo expliquen, porque uno brinda servicio. Y siento que carece la explicación técnica o de entendimiento para poder generar eso. Entonces creo que es importantísimo. Es muy importante la comunicación. ¿Los clientes de hoy considerás que saben o tienen más conocimiento que los de antes? Sí, porque la accesibilidad a poder viajar y la globalización de todo hace que, lamentablemente, vivamos en un mundo que todos saben todo y nadie sabe nada. Es increíble. Yo jamás subestimo a la persona que tengo enfrente. Puede saber más o menos. Si sabe menos, con respeto, tratar de reeducarlo. Y si sabe más, escuchar. ¿Qué mitos siguen vigentes todavía en ese sentido? ¿De cócteles? Sí. Muchos. El hielo, por ejemplo. Mucho hielo. El otro día tuve un cliente muy querido que la verdad me sigue hace muchos años y me dice, hacía mucho que no te veía, Adrián, me encantó lo que haces, loco, la verdad me emociona, sos un profesional, me encanta cómo te comunicás, cómo nos explicaste todo, impresionante. Lo único que los cócteles es delicioso, pero viste, a mí me gusta tomarme unos cuantos y con ese pedazo de hielo gigante que me metiste, no. Y me di la oportunidad de explicarlo porque había confianza. Entonces le comenté que sí, que podía ser, pero el valor era otro, era la experiencia, no el cóctel. Porque si querés beber volumen, yo te puedo hacer terrible gin tonic también. Sí. Pero si querés la experiencia, este tipo de valores, el hielo cristalino que hacemos nosotros, hace que en la parte técnica enfríe más, diluya menos, la naturaleza del hielo, Entonces lo que dijo, no sabía. ¿Qué demás? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona le genera esa incomodidad. Entonces, cuando sale a otros bares, va a ver si hay hielo o no y va a entender la calidad en la cual nosotros le brindamos el servicio. Tal cual. ¿Cuáles son las tendencias que te parecen más positivas hoy en día? Bueno, en la parte de cócteles, todas. Lo único que no es positivo es que los bares no tengan el medio para poder llegar a ellas. Carbonataciones, fermentaciones, maceraciones. Y no solo eso, sino que los empleadores acepten tener ese tipo de propuestas. ¿Cómo imaginas al consumidor dentro de los próximos 10 años? Sibarita. Cóctel de 500 pesos
que realmente valgan 500 pesos. Que sea igual que en las redes sociales, que no haya una modificación, no esté alterado y bueno, nada, elite. Más exigente, mucho más exigente. ¿Cuál sentís que es tu misión como profesional hoy en día? Mi misión como profesional la tengo muy clara y me encantaría que todos los colegas tengan la misma. Ya te la nombré, es generar conciencia fuera del bar. Que se acuerden nuestro en otro contexto que no tenga nada que ver con las bebidas. Nosotros generamos una campaña para poder reforzar eso y la verdad es increíble. Teníamos un posavasos que era de papel reciclado, tinta vegetal, y tenía semillitas. Entonces era un posavasos y era un souvenir. La idea era que se lleve el posavasos, lo tiren en la calle y nazca una planta. Me acuerdo, lo llevaste al CBC, ¿no? Sí. Entonces, un día una clienta amiga me llama y me dice, te quiero agradecer y lograste tu misión que me explicaste. Esa persona, después de 3 meses, se levantó, desayunó, se hizo un omelette y al omelette le fue a poner albahaca y sacó la albahaca que le habíamos de la platita en la cocina y dijo, esto fue en Patio Cádiz, Adrián Gué, mamá. Le voy a mandar un mensaje. Exactamente. Entonces ahí es donde generas conciencia fuera del bar. Esto me lo explicó Marcelo Pellejero y es una pura realidad que cuando generas eso jamás se olvidan de vos. Y eso es como la branca coin, recorre el mundo. Tal cual. ¿Qué legado te gustaría dejar, Adrián? Sí, siempre pienso eso. Que me reconozcan como una persona que siempre tuvo apertura para escuchar críticas, que siempre trató de expresar lo que sentía, que orgánicamente se generan acercamientos con los demás, que me recuerden como una persona que tenga buena hospitalidad, un loco querido, esa es la frase. Era un loco querido. Era un loco, pero era un loco querido. Sí. ¿Y qué significa el éxito para vos? El éxito, para mí, un éxito es tener una familia que goce de salud. Con eso soy millonario y logré el éxito hace rato. Pero en la profesión el éxito es sentirse realizado, no tener más dinero o el mejor bar o estar dentro de 50, 500 o 5. Es sentirse realizado y que sea genuino. Sentirlo. Pueden haber cosas que no pude haber hecho y capaz que no me las lamento. Y capaz que no se tenía que dar así. En agosto viajo a Europa a hacer guest en Europa y nunca pensé que lo iba a hacer. En uno de los 50 mejores bares del mundo trabaja una persona que aprendió a trabajar conmigo. Eso es el éxito. Entonces, es muy subjetivo. Es muy subjetivo, estamos de acuerdo. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Tener un bar, para complicarme. Yo creo que es el sueño de todos. Sí, esos. obvio, por supuesto. ¿Qué le agradecerías a la profesión? La gente que me acercó, la oportunidad de expresarme. Mi trabajo me dio lo mejor que tengo. En mi trabajo conocí a mi pareja, hoy tengo un hijo, conocí muchos amigos, hice muchos contactos, he podido viajar muchísimo. A veces en terapia trato eso. Como mi trabajo me dio lo mejor, a veces lo pongo en primer lugar y a veces hay otras prioridades que el trabajo. Y ahí viene la salud mental. Trabajo. Y a veces no es así. Pero así como estoy, por el momento estoy bien. Bien. ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste? Increíblemente, tengo varios, pero uno, $1 más $1 te tiene que dar 3, Adrián. Ese fue un consejo que cuando lo entendí, vi la Matrix y sí, increíble. Para hacer historia hay que estar, eso es realidad. Esa es una frase de nuestro querido Marcelo. Sí, es tan real que duele. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Porque es así. Tal cual. ¿Qué significa para vos compartir un cóctel con alguien? Los momentos especiales. Para mí son importantes porque lo inmortalizamos en nuestra mente. A veces hablamos de fotografía. Yo creo que después que dejas de existir, algo recordás. Y prefiero quedarme con eso y no con una foto. A veces no ando sacando fotos por ahí. Simplemente brindo y miro los ojos y agradezco de poder brindar en el momento. Así que salud. Te quedó un poquito ahí, así que... Dale. Ya estamos llegando al final.
Pero si tuvieras que resumir tu carrera en un cóctel, ¿cuál elegirías? En un Negroni. Tiene una parte dulce que uno tiene que tener esa cualidad un poco más sensible. Tiene esa parte strong, de intensidad. La vida hay que vivirla con intensidad, pero siempre se termina encontrando un equilibrio perfecto. Yo me siento bien con mi trabajo, soy feliz, vivo de esto. Entonces creo que fui un bendecido en haber tomado la decisión de haber elegido qué era lo que quería hacer siendo joven. Porque hay mucha gente que sí genera dinero, pero termina siendo esclavo del trabajo. Y yo la verdad nunca trabajé. Después que entendiste que disfrutas tu trabajo, nunca trabajaste y siempre disfrutaste. Hoy por hoy, si tuvieras que levantar una copa para brindar, ¿en quién te inspirarías? No me inspiraría en nadie, me inspiraría en momentos, en todos los momentos lindos de las personas increíbles que tuve la oportunidad de cruzarme y hicieron que hoy pueda ser yo. Así que por ello voy a brindar salud. Salud, ya no te queda nada. Salud de nuevo. Qué manera de brindar. Bueno, Adrián, se me agotaron las preguntas. Tiempo seguiría, tendríamos muchas horas más para hablar. Realmente ha sido un placer que hayas aceptado venir a Tertulias y Cócteles. Siempre es un placer hablar contigo, siempre lo disfruto mucho. Y entiendo por qué te denominan el poeta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero volver a vernos pronto en un nuevo episodio. Seguramente, muchas gracias a vos por compartir este espacio, ya te lo repetí. Para mí es importante que alguien se haya animado a hacerlo. Siempre escuché muchas propuestas, pero la gente habla mucho. Así que nada, te felicito por el espacio y por lo que vas a generar, porque seguramente va a venir mucha gente más importante. Ojalá que sí. Gracias por venir.